Comenzamos. Bien, queridos amigos, pues continuando con México, en nuestro taller de historia, de la otra historia de la que nunca te han contado, iniciamos un ciclo particularmente apasionante, particularmente atractivo y también en cierta forma tenebroso, por darle un adjetivo calificativo que usa por ahí algún locutor de la televisión que dice yo soy el payaso broso, y que por cierto tiene críticas muy puntuales contra el malo. Este asunto es tenebrosísimo, ¿sí? Pero claro, yo no soy un cómico y yo no lo voy a manejar como lo maneja ese payaso tenebroso, lo voy a manejar con toda seriedad, con toda propiedad académica, porque es un tema que justamente por su tenebrosidad reclama un enfoque particularmente racional, particularmente inteligente, moderado y lleno de datos duros, de acontecimientos, de cosas que realmente nos expliquen y nos hagan ver cómo México desde hace siglos ha estado literalmente en poder de la masonería. Así que iniciamos dentro de nuestro taller de la otra historia la revisión puntual, profunda de este tema tremebundo, por ponerle otro adjetivo, que es la acción de la masonería en las leyes y en la historia de México. En las leyes, porque multitud de documentos jurídicos que han sido escritos, que han sido autorizados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por el gabinete, etcétera, 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 a lo largo de cuando menos 2 siglos y medio, desde la expulsión de los jesuitas en 1757. Desde entonces, la masonería gobierna en México. Voy a leerles, lo busqué, me costó mucho trabajo encontrarlo, pero finalmente lo encontré, unos párrafos de un discurso de un presidente jacobino, anticatólico y masón, como todos, nada más que algunos más moderados o menos cínicos que otros, más conciliadores, más abiertos al punto de vista del que no pertenece a su logia, y podemos decir que a lo largo de la historia de la masonería, primero en España, que es donde surge para venir a México, sufre diversos momentos de fractura. ¿Qué es lo que se fractura? La acción masónica. Se fractura momentáneamente, por ejemplo, con Iturbide, pero literalmente la masonería ataca como una jauría sensacional a Iturbide. Se fractura con otro presidente extraordinario, José Joaquín Herrera, el único presidente que recibió la Hacienda de México quebrada y la dejó boyante, con la acción de un secretario de Hacienda que se llamó don Lucas Alamán, que es uno de los personajes más virtuosos de nuestra historia. Pero después de eso, de ese breve periodo de don José Joaquín Herrera, de don Lucas Alamán, viene nuevamente el éxito, la furia masónica que se instala con los partidos del centro, que luchan contra los federales. Centralistas contra federalistas, que tiene a México en una guerra prácticamente desde 1824 hasta el inicio de la Revolución Mexicana. Y allí comienza otra guerra de la cual ya hemos hablado bastante. Y volveremos, porque este asunto de las leyes masónicas, del triunfo de la masonería en México y de cómo han sido capaces de endilgarnos, de convencernos, de seducirnos, incluso de encantarnos y de hacer que nos pasemos. Bueno,
que se pasen muchos a las filas de la masonería, porque hay que reconocer que es particularmente atractiva. Sobre todo es particularmente atractiva para quien no conoce la verdad a fondo. Para quien no es un católico auténtico, la masonería le va a representar promesas de valor extraordinarias, logros verdaderamente maravillosos y un mentido paraíso, por así decirlo, pero que a muchos convence y que a muchos atrae y ahí se quedan, justamente porque ser masón en todas las naciones del mundo donde gobierna la masonería, y podemos decir que en Occidente solo hay 2 naciones que no son gobernadas por la masonería, y son Polonia, que ha dado una muestra formidable de humanitarismo con los refugiados ucranianos, y Hungría. Pero todas las demás naciones europeas están gobernadas por masones. Y en nuestro continente, desde luego los Estados Unidos, México y todas las naciones al sur de México también tienen un presidente o un congreso o diputaciones gobernadas por los masones. El discurso que me costó trabajo encontrar, pero que finalmente les quiero leer los 3 párrafos fundamentales de este discurso, es pronunciado por el presidente, repito, jacobino, anticatólico y masón, llamado Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil. Dice, vean, lo voy a leer despacito y voy a ir haciendo algún comentario, alguna aclaración que considere importante o pertinente que ustedes escuchen. Venerables hermanos, ya desde el comienzo, el venerables hermanos es el saludo masónico. Venerables hermanos, mientras el clero fue rebelde a las instituciones y leyes del gobierno de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes. Y yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. La lucha, sin embargo, no se inicia. La lucha es eterna. ¿Qué quiere decir que la lucha es eterna? Pues que comienza en el Evo. ¿Y qué es el Evo? Es el tiempo que no se mide en siglos, ni en milenios, ni en periodos de tiempo humanos. El Evo es esa época en la cual los ángeles fueron creados. El Evo es esa época que puede haber durado millones de años, no lo sabemos a ciencia cierta, en el cual lucharon los ángeles buenos contra los ángeles malos, pero hay que entender una cosa. En esa batalla que tuvo lugar en el cielo, cambiaban de bando. ¿Sí? Cambiaban de bando. Algunos que estaban muy convencidos de ofrecer su vida y su gratitud al Creador, Dios Padre, pues simplemente se cambiaban de bando para negarle a Dios Padre el don divino de la vida, de la existencia. Pero luego se arrepentían y regresaban. Y en ese tiempo espiritual, en donde Dios crea los espíritus, de los cuales sabemos el resultado, finalmente un número extraordinario de ellos canta el Bella Ciao, ¿no? O sea, la canción del comunista actual. No te serviré, no te serviré. Y una vez que ellos se radicalizan y se colocan del lado izquierdo de la historia, San Miguel y sus huestes se colocan del lado derecho de la historia. Y obviamente los rebeldes pues son arrojados al caso mocho, mejor dicho, al infierno, ¿sí? Por el resto de la eternidad. Son arrojados por San Miguel Arcángel, por eso es tan importante
que con una frecuencia notable recemos en familia la oración a San Miguel Arcángel. ¿Sí? Porque en nombre de él y por su ayuda podemos vencer a las fuerzas luciferinas en diferentes aspectos de nuestra lucha. Estas fuerzas luciferinas que iniciaron, dice Emilio Portes Gil, la lucha, sin embargo, no se inicia, porque la lucha es eterna. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Emilio Portes Gil con la lucha, sin embargo, no se inicia, porque la lucha es eterna? Se está refiriendo justamente a la rivalidad entre el lado oscuro de la historia, por llamarlo en términos cinematográficos, y el lado claro de la historia, por llamarlo también, como se dice en la famosa saga La Guerra de las Galaxias, que trata con mucha elegancia y con mucha propiedad este tema de la rebelión de los ángeles caídos. Claro, no todos lo entienden, pero los que tenemos alguna formación teológica podemos captar muy bien la lucha como eterna, que empezó en el ego, que no empezó con la creación del hombre. Cuando el hombre es creado, esa lucha ya había terminado en el cielo. Pero el demonio, los demonios la prolongaron en la historia humana. Por esa razón, la lucha, sin embargo, no se inicia y es eterna. Una lucha más puntual que podemos, dice él, reconocer con más vigor es la lucha que se inició hace 20 siglos. ¿A qué se refiere Emilio Portes Gil, jacobino, que odia al clero, anticatólico y masón? ¿A qué se refiere con que la lucha se inició hace 20 siglos? Pues se refiere al nacimiento de Cristo. Justamente la lucha se inicia de modo más puntual a la venida de Cristo. Y sobre todo cuando Cristo dice, o estás conmigo o estás contra mí. Y el que no junta, desparrama. Continúa Emilio Portes Gil. De suerte, pues, que no hay que espantarse. Lo que debemos hacer es estar en nuestro nuevo puesto, no caer en el vicio en que cayeron los gobiernos anteriores. Se refirió a Porfirio Díaz, que le dio a la iglesia, le reconoció a la iglesia un buen paquete de libertades. Porque al final de su vida, don Porfirio, pues regresó al seno de la Santa Madre Iglesia y dejó de perseguirla. Así que, dice Emilio Portes Gil, de tal manera que no debemos caer en el vicio en el que cayeron los gobiernos anteriores, que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación. ¿A qué se refiere Emilio Portes Gil con la anulación absoluta de nuestra legislación? Se refiere obviamente a las leyes masónicas, que van a ser en gran medida el tema de esta serie de sesiones que hoy comenzamos, cuyo título ya lo di, pero lo repito porque algunos no habían llegado. La masonería en las leyes y en la historia de México. Claro, Emilio Portes Gil ya es de los modernos. ¿Sí? Hay que irnos muchísimo más atrás para entender todo el tinglado que ellos pueden hacer. Sigue diciendo Emilio Portes Gil, lo que hay que hacer, pues, es estar vigilantes. Los gobernantes y los funcionarios públicos, celosos de cumplir la ley y de hacer que se cumpla la ley masónica. Y mientras esté yo en el gobierno, ojo con lo que sigue. Ante la masonería yo protesto. O sea, echó el cuero al agua, no se midió. Está grabado su discurso. Y claro, yo no lo estoy sacando de una grabación, lo estoy sacando de una publicación de la época, porque su discurso fue publicado en todos los diarios de la prensa nacional del año 1929. Los gobernantes y los funcionarios públicos, celosos de cumplir la ley y de hacer que se cumpla.
Y mientras esté yo en el gobierno, ante la masonería, yo protesto que seré celoso de que las leyes de México, las leyes constitucionales que garantizan plenamente la conciencia libre, pero que someten, ojo, a los ministros de las religiones a un régimen determinado, yo protesto, digo, sostengo ante la masonería que mientras yo esté en el gobierno se cumplirá estrictamente con la legislación. ¿Cuántos presidentes de México a partir de este discurso dejaron de cumplir con la legislación masónica? Ni uno solo. Ni uno solo. Bueno, tenemos una chulada, por así decirlo, como lo dice por ahí algún lorolocutor. La chulada de que Felipe Calderón, en su sexenio, permite, facilita o apoya la legalización del aborto. Porque ese es uno de los propósitos de la masonería. Y ahora tenemos otro de últimas noticias, en donde, bueno, hoy o ayer me llegó un video de alguien, no sé, no me acuerdo ahorita quién me lo envió, en donde se está proponiendo, sí, las feministas del movimiento M8, del 8 de marzo, están proponiendo que a los niños se les enseñe el placer sexual y la masturbación. Es una de sus exigencias más feroces. No encuentro una palabra o un adjetivo calificativo más preciso que ferocidad, ¿sí? En este grupo de arpías, ¿sí? Así que sigue diciendo Emilio Portes Gil, pero que someten a los ministros de las religiones a un régimen determinado. Yo protesto, digo ante la masonería, que mientras yo esté en el gobierno, se cumplirá estrictamente con la legislación masónica. En México, el Estado y la masonería, sigue diciendo Emilio Portes Gil, en México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios. Ojo, ya vimos revolución y contrarrevolución. Más claro no canta un gallo. Siempre han sabido solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Este es un extracto del discurso pronunciado por el masón y anticatólico presidente de México, Emilio Portes Gil, en julio de 1929, ante los líderes de la masonería, tras la firma de los arreglos que pusieron fin al levantamiento cristero y que a partir de esa fecha, la Iglesia Católica en México ha estado sometida. Sin embargo, este sometimiento tiene muchas variedades. Vamos a verlas. Primero tenemos el sometimiento. Perdón, voy a silenciar al grupo. Ya. Tenemos el sometimiento de facto. De facto quiere decir no legal, no legalista, no constitucional, pero sí de facto. Este sometimiento de facto implica que, por ejemplo, cuando yo he ido a multitud de partes a dar una conferencia sobre ideología de género, sobre aborto, sobre matrimonio igualitario o sobre los temas sensibles que con tanto furor masónico buscan instalar en México las logias, invariablemente me hacen advertencias. Tienes que ser muy discreto, no ataques al obispo, no señales sus errores evidentes, y porque ha habido obispos, no digo cuáles para no difamar, que han sido famosos por sus dispendios, por sus fiestesotas, por su manera mundana de vivir, pero estos forman una segunda categoría, que no son los que son
sometidos de facto, sino que son los traidores. No es lo mismo estar sometido de facto por miedo, que es lo que a mí me sucede en la inmensa mayoría de las veces. Por ejemplo, mi última conferencia en donde me hicieron esta advertencia fue hace un par de meses en Zumpango, Estado de México, donde los que me contrataron me dijeron que tenía que ser muy prudente y no atacar las traiciones que la Iglesia en México ha venido realizando, sobre todo desde esa época de los tratados, de los arreglos de 1929. Dije, está bien, porque algo es peor que nada. Entonces, tener la oportunidad de señalar el error sin referirme de manera explícita a los que lo cometen o lo permiten o lo facilitan o incluso lo proclaman, como ese famosísimo sacerdote jesuita James Martin. Y me acordé de él porque aquí vi al buen amigo Martín en la sesión. Hola, Martín. Y que anda diciendo de manera explícita, de manera continua, de manera frenética, que la homosexualidad activa es una de las mejores formas de lograr la salvación eterna. Y él explica esto, claro, con sofismas, con argumentos incompletos, con trampas intelectuales. Es como ese bulto de Palacio que ya sabemos que tiene otros datos, pues ese señor Martín, James Martin, SJ, maneja datos a su favor para convencer a docenas de miles, porque tiene auditorios muy importantes, sobre todo en Europa. Eso de que la homosexualidad práctica, activa, es un camino de salvación eterna. Es asombroso el número de personas que caen en esta trampa dialéctica, que forma un tercer grupo. ¿Sí? Tenemos a los sometidos de facto, tenemos a los traidores con su estilo de vida y tenemos a los predicadores que predican justamente una fe contraria al evangelio. Pongo un ejemplo que acaba de suceder. Los obispos polacos, o mejor dicho, los obispos poloneses, mandaron una carta muy poderosa, muy crítica, al episcopado alemán, exigiéndole al episcopado alemán que dejen de predicar un evangelio distinto al de Cristo y que regresen a la predicación del verdadero evangelio. Desconozco cuál va a ser a mediano o largo plazo el efecto de esa carta valerosa, asertiva, muy bien escrita, de los obispos poloneses, dirigidos a esos, ¿cómo llamarlos? Esos hacedores del mal, esos predicadores de la maldad. No sé hasta dónde se pueda juzgar la acción en sí misma, desde el punto de vista del fuero interno de estas personas. Porque como psicólogo estoy convencido, y así lo he visto a lo largo de mi carrera, que hay personas que aunque tengan la evidencia de que algo es falso, aunque tengan la evidencia de que algo no se puede sostener, de todas maneras lo sostienen. ¿Por qué? Porque están en un universo que se llama ignorancia invencible, culpable. Culpable porque no se pueden investigar qué puede haber de falso en sus tesis. Muy probablemente una buena cantidad de estos obispos alemanes, a los cuales critica severamente el clero polonés, estén en ese caso. Y que lo que hacen lo hagan hasta cierto punto de buena fe. Pero qué difícil es predicar un evangelio contrario al evangelio de Cristo y no darse cuenta de que se está cometiendo una herejía. Este forma un grupo aparte. Estamos hablando entonces ya de los obispos, sacerdotes y cardenales herejes. Voy a mencionar 3 nada más en México. Vale la pena que conozcan sus nombres. Uno ya se murió, ¿sí?
era el arzobispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. Otro está vivo, es el padre Solalinde, y otro está vivo, es el obispo de Saltillo, que prohija, propala, promueve el comportamiento activo homosexual y que incluso le da la comunión ante personas a las cuales al resto de la feligresía les consta que hay una vida brutalmente desordenada desde el punto de vista de la sexualidad, con este comportamiento orgiástico, orgásmico, con una pareja del mismo sexo. Probablemente existan otros rubros, pero cuando menos he dicho los 4 más importantes. Y se baten con mucho valor, con mucha determinación, un pequeño grupo, un muy pequeño grupo de sacerdotes. He conocido más sacerdotes que se baten por el bien, la verdad, la belleza y la unidad con Cristo en las diócesis del estado de Arizona, USA, o en las diócesis del estado de California, también USA. En los 3 años que, gracias a Dios, pude viajar a esos lugares para transmitir lo que ahora les transmito a ustedes vía Zoom, porque pues las circunstancias no permiten una difusión presencial. Además, pues sería imposible juntar, ahora sí que de aquí, de allá y de más allá, a 80 personas que viven en varios países diferentes. Así que bendita sea la tecnología que nos permite estar aquí todos juntos. Y en esa época conocí sacerdotes valerosísimos que tienen mucha conciencia de la traición del resto de los obispos y sacerdotes. Bueno, incluso en la diócesis de Arizona conocí a un par de sacerdotes que, manipulados por su obispo, los mandaron a una clínica en Chicago a reacondicionarlos mentalmente para quitarles lo fanático. Y este cambio de el fanatismo a la apertura y a la tolerancia, pues fue hecho por obispos masones, porque esta es otra especie que sería la número 5. Y me refiero a la masonería eclesiástica. ¿Qué es la masonería eclesiástica? Bueno, pues es el señor obispo, el señor sacerdote, el señor cura, el señor cardenal, que tiene los mismos objetivos aviesos, los mismos objetivos luciferinos, inconfesables de la masonería. La masonería eclesiástica, según personas muy entendidas y que están profundamente ilustradas en su conocimiento sobre este tema, nos dicen que cuando menos el 30% del colegio cardenalicio en el Vaticano está fiel, es decir, ha traicionado a Cristo para darle su voluntad, su inteligencia, sus votos a la masonería eclesiástica, claro, con distintos grados de descaro, con distintos grados de procacidad, con distintos niveles de, pues, de desfachatez. Generalmente son muy cautos, pero de manera subrepticia, de manera subterránea, trabajan a favor de la masonería, estos que conocemos con el nombre de masonería eclesiástica. Bien, pues esto es el resultado de esta, pues no es un discurso nada más, es una instrucción masónica que siguieron con absoluta disciplina hasta la fecha todos los presidentes de este país. De hecho, Portes Gil se refiere a Porfirio Díaz, que hizo muchas concesiones al clero, que se fue de contemplaciones en contemplaciones y que lo condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación masónica. Obviamente se está refiriendo a Porfirio Díaz. Obviamente no se está refiriendo a Juárez, porque Juárez sí cumplió con absoluta fidelidad los juramentos masónicos que hizo desde su juventud, cuando ingresó a su primera escuela formal en la ciudad de Oaxaca, siendo él apenas un chavo de 15, 16 o 18 años.
ahí empieza la vida y las tragedias para México del principal masón que este país ha padecido, Benito Juárez García. Bueno, pues este es un primer tema introductorio a lo que es la masonería, que es justamente, resumiendo el discurso de Portes Gil, es una lucha eterna entre el bien y el mal. Y es una lucha que puntualmente empezó hace 20 siglos, cuando nació Cristo y nos predicó, y no solo nos predicó, sino que vivió, murió y resucitó por nuestra salvación. Porque la salvación masónica no es obra de Cristo. La salvación masónica es obra de la persona. Los masones se creen sabios. Los masones se creen iniciados. Y claro, hay un montón de escalones para llegar del grado 1 o del grado 0 al nivel 33, que es el más alto nivel de la masonería, al cual pues no se puede iniciar a menos que se cumplan ciertos ritos. A menos que se cumplan ciertos ritos tremendamente sacrílegos, como blasfemar, escupir un crucifijo, pisarlo, hacer las necesidades del 1 y del 2 encima del Cristo, jurar adhesión al príncipe de las tinieblas, que, ojo, para los masones, sobre todo los iniciados arriba del nivel 22, para los masones, y esto es ya entrando al tema de cómo es la masonería, debo decir un concepto fundamental. Bueno, varios, pero comienzo con este. El principio, el concepto fundamental en la masonería es que Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios uno y trino de la catolicidad, es el Dios malo. Es el Dios malvado. ¿Por qué? Porque nos hizo libres, cosa cierta. Pero cuando no utilizamos la libertad del modo que él lo legisla, dicen los masones, nos castiga. Por eso Yahvé, o el Dios de los cristianos o de los católicos, es el Dios malo. ¿Y quién es el Dios bueno? El Dios bueno es Lucifer y sus huestes innumerables, porque ellos nos permiten todos nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras necesidades, nuestras ambiciones, nuestros proyectos de vida. Ellos nos van a ayudar de manera incondicional, de manera ferviente, para que una vez que vamos avanzando en las iniciaciones masónicas, se vayan cumpliendo nuestros deseos más difíciles, que se reducen básicamente a 4. El poder, las riquezas, la fama, los honores, 5, perdón, y los placeres. Poder, riquezas, honores, fama y placeres. Son los objetivos existenciales de cada masón, desde niveles bajos, pero que se va cumpliendo en los niveles más elevados. Bien, vi que Ricardo levantó la mano para decirnos que el obispo de Saltillo, José Raúl Vera, sí, José Raúl Vera López, pues es uno de los que más practica esa terrible nefanda práctica o ideología en donde dice que el vivir de modo homosexual es un camino de salvación. Esa misma tesis, aunque con mucho menor impacto, la tiene ese obispo de Saltillo, con quien, por cierto, hace algunos años, cuando yo viajaba mucho para esa ciudad, porque era yo asesor de algunas empresas automotrices que me contrataron como desarrollador de equipos de alto desempeño, pues tuve un enfrentamiento brutal. El enfrentamiento consistió en que una vez que él planteó sus tesis, yo planteé las mías y a él lo abuchearon
y a mí me aplaudieron. Claro, era un grupo de la Acción Católica Mexicana, eran familias católicas muy formadas ya, y pues él no midió sus palabras y pues tuvo que salir de la reunión con la cola entre las patas. Bien, entonces la primera idea sobre cuál es la fe masónica, ya la dije. Dios, nuestro Dios Padre, Espíritu Santo y Jesucristo, es el Dios maligno, porque nos castiga por el uso de nuestra libertad. Y Lucifer es el Dios bueno, porque nos permite, propicia, nos arenga, nos alienta a practicar todas las costumbres que nos van a llevar a la gloria, a la fama, a la riqueza, al poder, a los honores. Bien, es la primera gran idea. La segunda gran idea es que es una institución reservada. ¿Qué quiere decir reservada? Que tiene ciertos compartimientos a los cuales es muy difícil o imposible poder entrar. Además, ningún masón lo es por su uso. Es una tercera idea. El masón es invitado. ¿Pero a quién invitan? A mí me invitó uno de ellos, un amigo, no voy a decir su nombre, yo lo consideraba un gran amigo, pero un día pues enseñó el cobre y le dije, hasta aquí llegas porque yo no puedo ser amigo de un masón. Te puedo respetar, te puedo alguna vez escuchar tus tesis si es que tengo tiempo, pero no puedo decir que un masón con tus ideas y tus objetivos pueda realmente ser mi amigo. Porque en la verdadera amistad, pues se coincide con virtudes, con valores, con ideas, con ideología, pero obviamente, pues no con un masón. Bien, entonces la masonería es una secta, no es una religión. La masonería es una secta, que quiere decir segmento, ¿sí? Es decir, algo que se saca, por ejemplo, cuando tú partes un pastel y sacas un octavo, una parte que puede ser un octavo del tamaño del pastel, en realidad lo estás seccionando. Entonces la palabra secta viene de seccionar. Y en efecto, la masonería ha sido seccionada o ella misma se ha seccionado de la religión católica, de la religión judía en los tiempos bíblicos, se ha seccionado de todas las organizaciones oficiales y no oficiales que apoyan, promueven y proclaman el verdadero evangelio de Cristo. Es una secta y además ahí les va otra de las cosas fundamentales. La masonería, desde que los papas se ocuparon de ella, la masonería produce para el seguidor de la masonería, produce una excomunión ipso facto. Perdón. Entonces, ser masón equivale a estar en ruptura, en fractura existencial, espiritual, humana, respecto de la Iglesia de Cristo. El masón no pertenece al cuerpo místico de Cristo por el hecho de ser masón. En los materiales que voy a estar subiendo a todos los grupos, porque todos los grupos fueron invitados a esta sesión, voy a colocarles algunas de las encíclicas más contundentes en las cuales los papas condenan la masonería. Pero no nada más la condenan, sino que explican por qué la condenan. Hacen un análisis histórico, sociocultural, sociopolítico, religioso de las formas de ser de la masonería para concluir que el masón, sobre todo el de alto nivel, está excomulgado.
Bien, en este ciclo de conferencias, nuestro buen amigo ex masón, no sé si andas por ahí. No, creo que ahora no está. Se lo diré en forma individual, pues él nos va a platicar su experiencia. Muy probablemente el viernes próximo nos platique su experiencia de cómo fue su vida en la masonería y por qué rompió con la masonería. Va a ser un testimonio verdaderamente valiosísimo el que puedan todos y más acudir a esta testimonial de nuestro buen amigo ex masón. ¿Qué más rasgos tiene la masonería que es muy importante conocer? El masón no es que sea un hombre poderoso por el hecho de ser masón, sino que por el hecho de serlo, busca el poder. Lo busca como una obsesión. Podemos decir que un masón sin poder, pues es un masoncete, ¿sí? Es incluso alguien a quien su logia puede despreciar o incluso expulsar. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales, lo vimos en la declaración de Emilio Portes Gil, desde hace muchos años, los hombres de poder y los masones seguimos una ruta paralela. Palabras textuales. Quiere decir que el masón de mayor capacidad, el masón de mayor potencia, ¿cómo les diría? De mayor potencia corrosiva, de mayor potencia de atracción, pues es el masón poderoso. Y bueno, pues si hubo alguien poderoso en este país en el siglo XX, pues fue Carlito Salido de Latari, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, uno de los masones más poderosos que ha dado la historia de México. El que después, de alguna manera, haya caído en desgracia, aparentemente, por pertenecer al grupo Atracomucho, es decir, al grupo Atlacomulco. Atlacomulco se dice en náhuatl y Atracomucho en castellano. Pudo haber sido segmentado, pudo haber sido abandonado y hasta la fecha, pues difícilmente conserva el poder que tuvo. Pero hay otros que siguen teniendo muchísimo poder. En su momento los vamos a presentar. ¿Quiénes son los que todavía, a pesar de las circunstancias, a pesar de los años que han pasado, aún tienen mucho poder en las decisiones que se toman en México? Hay por ahí una persona, voy a utilizar esta sesión para presentárselas, se llama Beatriz Pajés Yergo, ¿sí? Y Beatriz Pajés Yergo, pues es una masona de alto nivel, grado 33, mujer, pero que por razones de lucha por el poder se volvió adversaria feroz de otro masón grado 33, pero de otra logia, y que es Manuel Andrés López Obrador, malo. Enemigos a muerte. Un día sí y otro también, Beatriz Pajés Yergo saca artículos, por cierto, muy bien pronunciados, es una buena oradora, y sus críticas al malo son muy puntuales, muy correctas, muy adecuadas. Pero no se vayan con la finta, porque es una masona peleando con otro masón por el poder. De hecho, podemos decir que Morena es una logia, el PRI es otra logia y el PAN es otra lojita, ¿sí? Mini logia, ¿sí? Con personas muy poco poderosas, sobre todo en esa época, porque por desgracia se dedicaron a dilapidar lo que les dieron los buenos panistas, ¿sí? Como Juan Landarreche Obregón, como Luis Calderón Vega, el papá de Felipe Calderón, y otros fundadores que pretendían combatir la masonería desde la trinchera del PAN. Y aquí viene otro dato duro que es, cuando lo explico, les juro que me duele el corazón.
No hay 7 partidos políticos en México. No hay 3 partidos políticos en México. Ni 4 ni 5. Ignoro cuáles son exactamente los partidos que reconoce el INE. Creo que son 7. Pero me puedo equivocar. Pero lo que les quiero decir es que todos tienen obediencias masónicas sin excepción. Entonces, cuando se pelea un partido con otro, no es que quieran llevar a México a un nivel superior de desarrollo si lo comparamos con aquel que el masón de otra obediencia lo quiere llevar. No, es una lucha por el poder. Y esta lucha por el poder ha causado guerras. La lucha por el poder causó un periodo de guerras en México que empiezan en 1824 con la caída de Iturbide y literalmente terminan con Benito Juárez, que mediante un dictatorial y prepotente forma de gobierno logra que las facciones se dejen de pelear entre sí. También lo logró Porfirio Díaz, que las facciones masónicas dejaran de pelearse entre sí. Y también logró darle a la Iglesia mucho margen de libertad. Y es lo que yo le agradezco más a don Porfirio que el haber construido el México moderno. Aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras. Podemos decir que lo mejor de México se lo debemos a la época porfiriana. Y también podría decir que si hoy tuviéramos un presidente de su perfil, ya habría acabado con el narcotráfico. Como en su época, Porfirio Díaz acabó con el abigeato. Todo México era botín de guerra para los rateros que asaltaban diligencias. Y don Porfirio no se tentó el corazón para exterminarlos. Sí, ese fue otro de sus grandes méritos como gobernante. Estas son las ideas centrales de lo que es la masonería. Ahora bien, repito un concepto con otras palabras. En México, el Estado mexicano y la masonería en los últimos 200 años prácticamente han sido una misma cosa. Se salva Iturbide, se salva José Joaquín Herrera, se salva Miguel Miramón, se salva Porfirio Díaz y hasta ahí. Todos los demás jefes de Estado han sido masones. Estas dos entidades, el Estado mexicano y la masonería, marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Ahora bien, siendo como es la masonería una sociedad secreta, es muy difícil, la verdad es muy difícil, conocer con precisión su origen fundacional. Sin embargo, yo tengo una tesis que comparto con ustedes y la explico tal cual, como la he explicado en otros grupos y a otras personas, e incluso algunos sacerdotes y obispos de buen nivel que me han dicho, estoy de acuerdo. La masonería comienza, como lo dice Emilio Portes Gil, con la batalla en el Evo. Los ángeles rebeldes son los primeros masones. Y los ángeles buenos son los primeros en ganar una batalla de niveles inimaginables, inconmensurables. Me dice muy atinadamente nuestro querido amigo Ricardo que Cantinflas, ¿sí? Cantinflas el cómico, fue masón, cierto. Qué pena, pero fue masón. Y muy probablemente su adhesión a la masonería le sirvió en gran medida para el éxito que tuvo como cómico, como actor de muchas películas que la verdad a mí no me gustan,
Digo, habrá quien le guste y en gusto se rompen géneros, pero fue un masón de alto nivel. Entonces, es muy difícil conocer la historia, pero mi tesis es que la fundación o el primer ejército masónico que hubo en la historia es la rebelión de los ángeles. Y la segunda rebelión, pues es la de Eva y Adán. Y los pongo así en ese orden, porque primero es tentada Eva y después cae Adán. Y el pecado de Eva es el desear ser Dios. Y el pecado de Adán es quedarse con la criatura y no con Dios. Afán de control y lujuria. Allí podemos decir que está la semilla, el ADN. Me dice Alicia Chávez que también Pedro Infante, Jorge Negrete, por supuesto. ¿Sí? Qué pena, pero sí. ¿En qué estaba? Perdón. Que la primera fundación, la segunda fundación, Eva y Adán, y la tercera fundación, ojo, es la fundación histórica, porque ya hay una fecha, ya tenemos una fecha, y me refiero al año 43 de nuestra era, año en el cual el rey Herodes Agripa, no Herodes Antipas, porque ese fue el que mató a los santos y inocentes. Herodes Agripa se alió con Hiram Abiud o Abud. Hay quien pronuncia Abiud, hay quien pronuncia Abud. Me quedo con el Abiud, es más eufónico. Fundaron la Sociedad Misteriosa. ¿Qué fue la Sociedad Misteriosa? La formación explícita, la formación regular, la fundación ya formal, por así decirlo, de la masonería. Y esta secta llamada Sociedad Misteriosa, fundada por el riquísimo rey Herodes Agripa y por el hombre más rico de Israel, Hiram Abiud, fundó la masonería para combatir la expansión del cristianismo. Fue el nacimiento histórico de la masonería. Y bueno, en la próxima vez les voy a explicar a qué se ha dedicado la masonería o la Sociedad Misteriosa desde su fundación formal en el año 43 de nuestra era. Pero dicho rápidamente en dos patadas que pienso explicitar en la sesión del próximo lunes, del próximo viernes, se dedicaron a la usura y a la guerra. A la usura y a la guerra. La cantidad de conflictos armados que ellos generaron se van a asombrar cuando se los cuente. Bien, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy y comenzamos nuestra sesión de siempre de preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que gusten decir. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Ricardo, tenías la mano levantada desde hace rato. Mira, nada más, por llamarlo así, la teología masónica, a que me lo confirme después este cuate, hay dos exmasones en el grupo, por lo menos uno, que me lo confirme, Adrián, pero básicamente Adrián es masón. Adrián, sí, y mis respetos, pero digo, yo sí he tenido contacto con masones, de hecho, me dijeron, Ricardo, tú jamás vas a ser masón, aun cuando me conocieron en mi época atea. Cuando me conocieron en mi época atea, me dijeron, Ricardo, tú jamás vas a ser masón. Ni siquiera en tu época atea. No, bueno. Ni siquiera en mi época. Mis respetos, Ricardo. Pero bueno, me explicaron su teología, por llamarlo de alguna forma. Para ellos existe un Dios, creador, arquitecto de todo el universo. Él creó para controlar todo el universo a un Dios llamado Yahvé. Pero este Dios Yahvé se enamoró del poder y del control y este Dios Yahvé creó la moral para controlar a los espíritus libres. Entonces Dios mandó a su hijo, otro Dios, llamado Lucifer, o portador de la luz, para liberar
a los espíritus libres de la esclavitud, de la moral. Más bien de la ética. No, la ética nace de la moral. Los masones tienen ética, más no moral. Es distinto. Por eso, entonces, Tienen una ética. para liberarlos de la ética. No, de la moral. Porque Todo masón tiene. la moral es local. Hay moral veracruzana, moral acapulqueña, moral No, la moral de México. La moral La moral es es código. local y no es universal. Y la ética es universal y única. Entonces yo más bien creo que envió a Jesús para... No, la moral, no, la moral es lo que establece Dios. La ética es ya los principios humanos. Creo Pero que bueno, ahí sí te voy a tener que corregir, mi querido Ricardo. así fue como me lo explicaron ellos. Bueno, pues lo explicaron mal. Bueno, pero bueno. La ética es creación de Dios. Ok. Y la moral Bueno, es creación del hombre. ok, está bien. Ahí no, según yo es al revés, pero ya no me voy a meter Ok, agradezco. en una u otra. Pero bueno, entonces lo que ellos quisieron fue romper las leyes éticas, morales, como se le quiera llamar, ¿Sí? que había establecido Yahvé. Ajá. Y entonces cuando vio Yahvé que habían conseguido, que Lucifer había conseguido romper esa esclavitud, así lo llaman, Yahvé creó a un hijo propio llamado Jesús. Y ese Jesús lo mandó para restablecer el dominio que tenía Yahvé a través de la moral o ética, como le quieran llamar. De la ética Entonces, según los masones, su labor es combatir lo que hizo el hijo de Yahvé, Jesús, a fin de restablecer la libertad plena. Esa es la idea que tienen. Por eso la lucha se inició hace 2 milenios. Según lo expliqué en la carta de Emilio Portes Gil. Con el nacimiento de Cristo se inició un combate a muerte. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Magnífico. Muy bien, gracias. ¿Algo más? Alfredo, platícanos. Luego Fernando, Alfredo. Buenas noches. Hola. Mi pregunta es, ¿por qué algunos autores toman las constituciones de Anderson como el inicio de la masonería? Porque inhiben el conocimiento que te estoy dando del Evo, de Adán y Eva y de la fundación en Israel de la primer secta masónica. Lo evaden, lo niegan. Acuérdate que son una secta que se dedica a engañar y a mentir. Ellos nunca te van a decir la verdad. Podemos saber cosas de ellos indirectamente o directamente cuando un masón abandona la masonería y denuncia todo lo que vivió y conoció. Y sí los hay, también los vamos a estudiar. Pero en realidad puedo decir que el masón es un maestro de la mentira. Increíble. Sí. Al más pintado, al más inteligente, con los planteamientos tan inteligentes que hacen, tan seductores que hacen, se lo pueden llevar a bailar con Lucifer. Bien. Gracias. Gracias a ti. Tenemos a Fernando. Fernando, adelante. Gracias. Primer pregunta, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica es una parte de la filosofía no realista que está formada por 3 momentos: tesis, antítesis y síntesis. Entonces, en la historia de la humanidad se han presentado muchas tesis, muchas antítesis y muchas síntesis. Por ejemplo, el marxismo, el comunismo son dialécticos. Es el marxismo dialéctico, que presenta una tesis, una antítesis y una síntesis. Y en su momento pretendió pues infundirla en todo el planeta, ¿no? Ok. Bien. Sí, es que se habla mucho de la dialéctica, pero ahí siempre me ando perdiendo.
Otra cosa que a mí me brinca totalmente es la parte de la masonería eclesiástica, en donde no me da mi cabeza para pensar que un arzobispo o alguien de ese nivel, pastores y salvaguarda de la escritura y de la verdad en la iglesia, puedan estar metidos en esa cosa. ¿Cómo pueden predicar una cosa y tener en su corazón la otra? Digo, no. ¿Por qué hizo lo que hizo Judas? Uh-huh. 1 entre 12. Sí. Ahora, el caso del masón eclesiástico es exactamente el caso de Judas. Sabiendo dónde está la verdad, le dan la espalda y se dedican a trabajar por el reinado de Lucifer, al menos en el alcance que ellos tienen. Sí, pero entiendo que están haciendo eso permanentemente, toda la vida, no al Así final, es, o sea. permanentemente, muchos desde la juventud, Sí, muchos sí, o sea, desde la adolescencia. es algo que me cuesta trabajo meter en mi casa y entenderlo. Bueno, pues porque, nada más acuérdate de Judas y ya está la resuelta, pues, sí. la pregunta contestada. ¿Cómo hizo Judas lo que hizo sabiendo quién era Cristo? Sí. Él sabía quién era Cristo. Lo sabían los otros 11 también. Y él decide darle la espalda. Okay. Entonces, la masonería eclesiástica es la psicología de Judas. Ok. Bien. Por otra parte, el aspecto del nuevo orden mundial, su relación con el sionismo, la masonería y el judaísmo, como que a mí, digo, corrígeme por favor, me suena que la parte hasta el nuevo orden mundial, pues es equivalente al sionismo que nos has hablado, ¿no? Es correcto. El New Order, ¿sí? Sí. El World Order. O sea, sí. el máximo poder humano. El máximo poder sobre la tierra es sí. El Supremo Gran Sanedrín Sionista. Supremo Gran Sanedrín Sionista. Supremo Entonces, Gran Sanedrín Sionista. La masonería podemos ellos pensar ellos comandan a la masonería en todos los países donde hay masonería. Son los amos de la masonería. ¿Sí? Y los que no obedecen el juramento que hacen ante el Supremo Gran Sanedrín o sus equivalentes, corren peligro de muerte. La masonería no se tienta el corazón para asesinar al que violó sus cánones. Ok, y aquí me viene otra comparación entre la masonería eclesiástica y el judaísmo con relación al nuevo orden mundial, el sionismo y la masonería, porque nos encontramos que en el sionismo pues está lleno de muchos judíos y finalmente el judío como pueblo de Dios se supone que debería ser alguien fiel a Dios, pues pero... No. ¿Qué dice Cristo cuando está platicando del tema con sus apóstoles? ¿Ustedes creen que a mi regreso encontraré fe en Israel? Ese es un punto muy fuerte, muy fuerte, que cuestiona todo el tiempo, ¿sí? Sí. Y más en estos tiempos. Claro. Y lo que estamos vislumbrando, ¿verdad? Claro. ¿Encontraré fe? Ok. Por último, la parte de la masonería en los artistas que comentaban y que no son pocos y que pues son medio héroes sí. O carismáticos, claro, ¿verdad? Sí. Porque pues predican una cosa también, dicen otra, pero quiero pensar que esas gentes fueron atraídas por ingenuidad o por ignorancia. Por debilidad, ignorancia y ambición. Y ambición, porque al final pues predican o muestran una cara buena, ¿sí? Entonces yo es pienso el que triángulo infernal, ¿sí? Ok. No, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Tenemos a Alejandro, familiar. Adelante, Alex. Y luego Marta y Oliva. Buenas tardes, no abarcar demasiado porque es enorme, pero una pregunta, Juan Bosco, el triángulo infernal, ¿por qué dijiste triángulo? Es la ignorancia, la ambición, ¿sí? Y la debilidad.
en donde caben la ingenuidad, la desinformación y multitud de fenómenos más, pero podemos referirlos. ¿Quién es el próximo masón? Un tipo ignorante de su fe, si es que la tiene. Un tipo que escucha y se enamora del canto de las sirenas. ¿Sí? Y un tipo que se rige por sus pasiones. ¿Puedes repetirlo? El triángulo es que me distrajo ahorita alguien que me dijo algo. Pero... Se rige por la ignorancia, invencible, culpable. Es decir, no sabe que no sabe. Por la debilidad de su persona y porque escucha el canto de las sirenas y se lo traga. Ok, gracias. Yo lo que quería comentar, una pregunta. ¿Por qué se asocia, también se dice mucho de los masones y las catedrales que de ahí vinieron? Pero no son se asocian porque las construyeron los albañiles. Los albañiles, que en francés es maçon. Exacto, sí. Pero las catedrales de toda Europa fueron construidas bajo el auspicio, la protección, el anhelo de grandes reyes y emperadores. ¿Sí? Estaba leyendo hoy que los templos más hermosos de Kiev fueron construidos hace 1000 años por reyes cristianos y que corren un riesgo terrible en estos momentos de guerra, ¿no? Pero el riesgo que yo veo más fuerte es que los mismos ucranianos vayan a disparar a sus bienes. Es el riesgo que yo veo con mayor inminencia. Entonces debemos disociar, no hay nada de que la masonería surgió con también, o se afianzó más con las catedrales, ¿no? No, eso es una vacilada. Y La yo lo había escuchado. masonería no tiene nada que ver con los masones, o sea, con los albañiles que construyeron las grandes catedrales. Y bueno, ya por último, porque podemos alargarnos horas en esto, pero en relación al comentario que acaban de hacer sobre el tema de artistas, ayer acabo de tener una sesión de lo más impactante que puedo haber visto en mi vida. Resulta que hay una persona que estamos en un grupo que estamos analizando las opciones ante el avance del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030. Y resulta que hay un cuate como de 42 años que había platicado de que él ya tiene todo un historial, ha analizado los conciertos, los videos, cuestiones culturales, películas, en fin, desde principios del siglo XX hasta ahorita. Y tiene un sistema para hacerlo, que ayer estuvimos viendo 5 o 6 videos. Uno fue de Justin Bieber, otro fue de Madonna, otro fue de Lady Gaga, otro fue de otro que se llama Bad Bunny, que es horror, y otro de que está pasando en Cartoon Network, creo, en Netflix. No pueden creer el grado de perversidad, o sea, no lo puedes creer, pero hay una técnica que él usa, que es a través de la barra espaciadora, pone el video, pones la barra al centro, se detiene y luego se va con los puntitos o puntos comas que pueden tener en los teclados y vas picándole uno a uno. A la derecha avanza, a la izquierda regresa. Entonces no sé cómo hacer que esto se difunda, porque esto es la evidencia más absoluta que puede haber de la corrosión, la perversión y lo que se está generando en la cultura actual. Y bueno, y a lo largo de muchos años atrás. Será tema que pronunciaremos, que estudiaremos a fondo. Tengo muchísima información que voy a compartir con todos. Yo quisiera, es que necesitaría hacer una experiencia como vivencial, decir, mira, vamos a ver de tal minuto a tal minuto de este video, hazle así con la barra, mueve así, y vas a ver lo que te aparece. Te vas a ir de espaldas, te los juro. Y es real, pero absoluto, porque lo estás viendo, o sea, nada más es que no hemos visto cómo desglosar el contenido visual, que todo es visual. Bueno, pues a ver si tienes suerte más adelante. Ok. Muy bien. Bueno, tenemos gracias, Alejandro. Tenemos a Martita. Alejandra, adelante, Marta. Buenas noches, doctor. Hola. Todas mis preguntas me las han ganado.
Y bueno, yo para ahondar un poquito o no más bien ahondar, sino una cuestión que dice el señor Alejandro. Soy profesora normalista y estuve en el CIS de la UNAM. Allá me enseñaron una cuestión de la comunicación. Todos los píxeles en una fotografía traen unos mensajes subliminales. Y también hay mensajes subliminales en lo auditivo, ¿sí? Y pues están diciendo los artistas, ¿no? Entonces, ¿cómo crea Hollywood de la nada gente débil económica, espiritualmente, y las hacen estrellas? Y todos los admiramos. Y nos han ido manipulando. A mi modo de ver, no sé qué tan equivocada esté. Completamente de acuerdo. Acabas de decir algo que es una verdad gigantesca. Sí. Mira, tipos como Frank Sinatra, como Ava Gardner. Bellísima. Bellísima. Mi madre la daba muy. Y hoy por hoy, ya con el conocimiento. Bueno, la checoslovaca o serbia Miroslava, que se termina suicidando. Sí. La lista es enorme, es muy, muy grande. Sí. Ahora, en relación a tu pregunta, te debo dar un conocimiento. De las 6 empresas de televisión más grandes de la Tierra, dime en manos de quién están. El Deep State. Pues seguramente de los masones. De los masones, del Deep State, de los masones. Así es. Y las más grandes productoras de cine, igual. Igual. Y los más grandes diarios de circulación mundial, igual. También. Así es. En México, de vez en cuando el Financiero saca artículos tragables. Nunca el Universal. El Universal está invadido de masones. Qué bueno que me dice Financieros, es más o menos, ¿no? Acabo de estar con mi amiga de la infancia, que es esposa de uno de los que maneja el Financiero. Qué bueno que me dice usted esto, porque yo me iba con mucho tiento. Ella es muy buena, pero pues el marido no sé, ¿no? Pues sí. Muy bien. Pero gracias, sí, Marta. ¿Alguna sí, otra pregunta? No, sí es que es importante que nosotros hagamos un poquito de conciencia y de construcción en medios de comunicación para combatir esto, profesor. Perfecto. Sí, así es. Doctor, perdón. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Tenemos a Oliva. Adelante, Oliva. Sí. Oliva, ¿qué onda? Bueno, a lo mejor no me escuchaste. Aquí estoy. Ya. Muy bien, Oliva. Pregunta. Lo que a mí me gustaría es conocer cómo identificar, usted dice, ¿por qué no les gustan los artistas masones? Pero así como estaba diciendo el señor Alex, cómo glosar, cómo entender los mensajes escondidos por ahí, como que sería bueno conocer un poquito más. Y otra cosa. Es uno de los temas a futuro, cómo identificar un masón. Ok, perfecto. Y otra cosa, ahora con lo del sinodal, pues Sí. está dando. La iglesia sinodal es prácticamente una iglesia herética, sobre todo por las tesis de los alemanes. Es a la cual combaten los obispos de Polonia. Pero a lo que voy es que en todas las iglesias se está dando ese diálogo. Y obviamente a los que están excluyendo, todos son incluidos, masones serán los primeros. Homosexuales, narcotraficantes, todo está incluido, todo mundo está incluido. Pero no los conservadores. No, los conservadores estamos excluidos o silenciados. Entonces, eso, el lunes próximo vamos a tener acá la primera sesión y yo ya me imagino
en cuanto yo abra mi boquita, ¿cómo me va a ir? Entonces yo estoy pensando si ir o no ir. Pues mira, si no te sientes suficientemente fuerte, te aconsejo que seas prudente y no vayas. Porque nomás vas a hacer un berrinche de aquellos y a lo mejor no tienes los argumentos que voy a dar en el taller. En ese taller voy a dar argumentos contra esa famosa iglesia sinodal que está haciendo estragos en todo el mundo. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, a medida que el taller avance, ¿no? No hay una fecha específica, pero poco a poco vamos a ir conociendo todas las jugadas del adversario. ¿Ok? Sí, es que como ya viene estos 3 días de conferencia, por eso preguntaba. Pero bueno, está bien. Ok, muy bien. Tenemos a Leonardo Gutiérrez y luego a Alicia. Leonardo, adelante. No se oye tu micrófono. Préndelo. Ya se oye, ¿verdad? Ya Sí, se escucha. Sí. Creo que los masones luego tienen la estrategia de decir que la gente, si quiere ser importante, prácticamente le están invitando a que se haga masón. Así es. De allí Quieren ser importante. La cuestión, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en el 2012, o por ahí así, hubo una exposición de los masones en el Metro Pino Suárez. No sé si tú supiste de esto. No supe. Bueno, en esa exposición, pues como que se estaban echando pues muchas florecitas los masones, y entre otras cosas precisamente decían que Cantinflas había sido masón, que le hicieron una logia, ahora sí que a su medida, y así platicaban de varios casos. También dijeron que Neil Armstrong, o no recuerdo si es el Armstrong, el primero que pisó la luna, también decían que era masón. O sea, como que lo que quieren hacer ver es que si alguien quiere destacar, se tiene que hacer masón. Así es. Entonces, esa es la gran arma de la masonería desde toda su historia. Sí, y yo recuerdo que a nivel de preparatoria me tocó tener contacto ahí con algunos pues masoncetes. A mí me dio coraje porque pasó una cosa, que uno que sí era mi amigo, ¿verdad? Yo le ayudé con una respuesta de un examen y me dio mucho coraje porque luego ese se la pasó al que después me di cuenta ya hasta el 3er año de prepa que era pues su jefe masónico. Caray. Entonces dije, qué barbaridad. Pues sí. Y me dio coraje por andar ayudando, pero bueno, eso fue otra cosa. Y pero me hicieron una invitación directa. Entonces, pues eso pues también como que pues luego no funciona. No funciona. Entonces, pues muchas gracias, la otra Leonardo. cosa, finalmente. perdón, quería decir, del libro del judío de Mainville, no sé si es formidable. El judío del padre Mainville es extraordinario. Vale la pena leer. Él lo que dice es que los verdaderos masones, bueno, son los judíos. O sea, no, los verdaderos masones son los sionistas. Sí, porque sí, no todo israelita es sionista. Y no todo israelita es masón. Exactamente. Entonces, para que alguien que pueda participar de alguna manera del sionismo, pues lo hacen masón y lo hacen bajar pues para los judíos, para esa parte de judíos. Es lo que resalta el padre Mainville. Correcto. ¿Verdad? Excelente, es la tesis pues, por excelencia. Vale la pena que lo puedan conseguir.
el judío del Sí. padre Julio Membiel. Julio Mainville. Sí, entonces también Se quería pronuncia yo ver. Membiel. Membiel. Ahora, quería pedirte, por favor, si ponen el libro de Plinio Correa de Oliveira, porque no lo he podido ver. Ya lo subimos hoy otra vez, pero lo vuelvo a poner en todos los grupos. ¿Ok? Muchísimas Mañana lo hago. gracias. Gracias a ti. Tenemos a Carlos Padilla, Luz Vizcaya y Lupita. Adelante, Carlos. Hola, Doc, buenas noches. Hola. Bueno, dando un comentario sobre lo que decían de la televisión y el cine, yo como director les puedo decir que sí, uno como director maneja el lenguaje cinematográfico y imagínense como si fueran capas de información de lo que tú vas dando o presentando al espectador. Entonces, así como yo pudiera tener dentro de estas capas, como en el fondo pueden ver a la Sagrada Familia, pues un director o quien sea, pues puede utilizarlo también para mandar un mensaje. Incluso, no sé si han visto la película esta del Conjuro. Conjuros, en toda la película te ponen así como una clave de quién es el demonio, ¿no? El nombre del demonio de la película. Muy bien. Entonces, pues es una técnica, se utiliza así porque es la manera de llegar más rápido al subconsciente de la persona para que pueda, como es un tiempo muy limitado de 2 horas o 1 hora y media, pues no puedes darle todo un contexto más profundo a una persona, ¿no? Entonces, le pones imágenes. Sí, muy bien. Muy cierto. Eso, y en ese, bueno, ahora en el tema, estoy leyendo, no sé si alguien de aquí del grupo que se llama Marta Hernández, no sé si está aquí en este grupo, me hizo llegar hace tiempo, ¿usted, Marta? Me hizo llegar hace tiempo un libro del padre, déjeme le digo, se llama Los francmasones de Monseñor de Segur. Y en el libro menciona que hay 2 tipos de masonería, que es la externa y la secreta. La externa, pues la que de los masones, me imagino que de los niveles más bajos, pero tengo una confusión en el tema porque menciona que en la masonería externa llega hasta los 33 niveles, ¿no? Dependiendo del rito. Voy a estudiar ese asunto, pero yo creo que la información está deformada. Bien, correcto. Te prometo investigarlo. Luz Vizcaya. Le paso el libro a ver si se lo paso. Muy bien, gracias. Luz Vizcaya, adelante. Sí, Luz. Gracias, doctor. Buenas noches. Yo te lo que quiero hacer es una pregunta sobre los hospitales es que no sé cómo se pronuncia, Shriner, masónicos, que también tenemos en México y que mucha gente lleva a sus niños. Y de hecho yo leí un poco porque hay personas cerca de mí y fíjese que son varias y han llevado a sus niños ahí, aunque saben que son de masones. Y yo leí un poco hace un tiempo y decía que inclusive no los describen como hospitales, sino como templos masónicos y aprovechan para iniciar a los niños desde con simbologías, que con el baberito y cosas así. Pero y creo que fue idea desde ya se me fue el nombre del de la penicilina, el que descubrió la penicilina, que fue una estrategia para captar más adeptos, pero desde niños. Sí, puede ser. Puede ser, lo voy a investigar, está muy interesante analizar a fondo qué hay de eso de verdad. Tenemos a Lupita Guadalupe. Adelante, Lupita. Perdón, doctor, y nada más puedo hacer un comentario rápido. Adelante. Lo que sí me consta es que, fíjese que lo extraño es que a los niños estén en la situación que estén, los deben dejar solos. Creo que nada más pueden estar con ellos hasta las 6 de la tarde. Y, o sea, los niños pasan la tarde, noche y la noche solos. Uy. No puede estar ningún familiar con ellos. Qué sospechoso está eso. Y aún así los dejan. Claro. Gracias, Luz. Muy bien. Y Lupita, adelante, Lupita. Sí, buenas noches. Pues yo tengo un par de preguntas. Una es, ¿el sionismo y la masonería vienen siendo lo mismo? La masonería es el arma más eficiente del sionismo.
¿Se puede ser sionista sin ser masón? No, no puedes. Además, para ser sionista, tendrías que tener en el banco algo así como $500 millones. Porque, bueno, pienso por ejemplo en Freud. No aceptan Freud era- pobrecitos, ¿no? Ah, sí, sí, ciertamente. Pero por ejemplo, Freud era sionista. Freud era freudiano. No fue masón, fue un pobre diablo que dijo lo siguiente. Se los platico porque lo tengo bien estudiado. Freud Sí, dijo, claro. yo aspiro a que ya no se diga antes de Cristo y después de Cristo. Yo aspiro a que se diga antes de Freud y después de Freud. Válgame Dios. Y por supuesto que no lo logró. Sí, pues que, fíjense, yo por ejemplo, mi hijo, uno de mis hijos, el más grande, él pues tiene mucho interés en estudiar psicología. Pues conmigo, que haga un trato conmigo y te me lo parece hago excelente. psicólogo de primerísimo nivel. Que me Me parece escriba con su excelente, doctor, interés porque sí, o sea, de estudiar psicología. Muy bien. perfecto, Lupita, gracias, doctor, porque me ha costado mucho trabajo encontrar una escuela no freudiana. No la vas a encontrar, no hay. No, Vas a encontrar conductistas, adlerianos, freudianos, analistas, una lista enorme y ninguna vas a encontrar con el nombre de psicología realista. Esa me está reservada a mí, que soy en su inventor, soy su creador, soy el presidente vitalicio de esta escuela y la fundé desde que yo tenía 18 años y la he ido enriqueciendo. Entonces mi hijo tu hijo próximamente quiere se pondrá en contacto ponlo en con contacto usted. conmigo, Sí. claro, claro. Mil gracias, doctor, muy gracias. Bueno, mira, ya resolví otra cosa por todo. Y otra le quiero preguntar, exactamente el padre Alejandro Solalinde, yo sí sé que es masón, ya está más que declarado, pero ¿qué es lo que él saca en hacer la obra que hace de ayuda a los migrantes? Pues el diablo se viste de gala. El diablo no se te va a presentar con su peor ropaje. El diablo se va a presentar de la manera más atractiva y seductora a lo largo de toda la historia. Así que no te vayas con la pinta. Sí, le digo porque hace 3 años a mi esposo lo deportaron. Él está en Estados Unidos, pero de ilegal. Entonces lo deportan y él me dice cuando llega aquí a Michoacán, me dice, pues estando nosotros en la frontera porque deportaron a varios, nosotros nada más nos echan del otro lado y allá arréglenselas como puedan. No crees que te dicen, ay, ¿tú de dónde eres para irte a repatriar? No, ahí nos echan del otro lado de la frontera, con que estemos en México ya llegan cebolas. Llegó una camioneta antes de 5 minutos de que nos hubieran echado del otro lado, del lado mexicano, llegó una camioneta y llegó un señor delgado de lentes y nos dijo, súbanse, yo soy el padre Solalinde, súbanse, si se quedan aquí, es muy posible que los asalten. Dice, pues nos subimos, unos no se quisieron ir, yo sí me fui, porque la verdad yo no sabía ni qué esperar ahí. Dice, nos llevó a un lugar donde nos dio de comer, nos dejó que nos podíamos bañar, nos dieron ropa limpia, nos ayudaron con tarjetas de teléfono para si teníamos alguien a quien llamarle. Más eficientes de la masonería. Un falso humanitarismo. Y no les cobraron nada. Un falso humanitarismo. Dije, ¿y él qué saca haciendo eso? O sea, digo, pues yo sí se lo agradezco porque pues realmente puso a salvo a mi marido en ese momento. Bueno. Pero dije, bueno, ¿y él qué gana haciendo eso? Pues ¿qué gana? Pues seducir incautos. Seducir incautos, Lupita. Bueno, pues mis queridos amigos, damos por terminada nuestra sesión. Recuerden, Alicia, perdón. Sí, es muy pequeñita la pregunta. Usted dijo que de la masonería se había formado, la primera logia fue la formada por los ángeles buenos y malos. No, el primer movimiento. El primer movimiento. El segundo movimiento, dijo usted, que era formado por Adán y Eva. Es correcto. Y el tercer movimiento por Agripa y por Hiram Abiud. Así es, muy bien, bueno, correcto. Entonces mi pregunta es, si el segundo movimiento fue de Adán y Eva y fueron más, porque fue el segundo movimiento masónico,
pues ¿de dónde venimos la gente buena si ellos eran pues masones? Pero ¿y el libre albedrío? Ok. El que ellos fueran masones, el que ellos hubieran pecado, pues los hizo redimibles, Cristo no los condenó, les prometió un Salvador. Ok. Ok. Bien, pues listo. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que el próximo viernes 11 de marzo es mi cumpleaños. Espero dar la sesión. Cumplo 79. Y felicidades, feliz cumpleaños. Me gustaría celebrar mi cumpleaños con la certificación de que todos o la mayoría hayan pagado su cuota de marzo, por favor, para no pasármela tan triste. Gracias, muy buenas noches y nos vemos muy pronto. Excelente fin de semana. Gracias.